Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy voy a mostrar cómo hacer mantenimiento a tarjetas de video y laptops gamer cuando se ha dejado llevar la situación de recalentamiento a niveles exagerados, pulverizando tanto pads térmicos como pasta térmica o en su defecto el pad térmico de cambio de fase que llevan algunos procesadores de mucha potencia. Aquí tengo de ejemplo una Lacto Lenovo Legion 5. Este equipo trae un procesador i9 y una tarjeta gráfica Nvidia RTX. Es un equipo bastante potente para trabajos de diseño profesional y juegos. Este equipo se apaga solo por protección a los 10 minutos más o menos. Y cuando desarmamos el equipo podemos ver cómo todos sus pads térmicos están pulverizados. De esta forma no podemos saber de qué milimetraje son los pads térmicos, lo cual es extremadamente importante. Si usamos pads térmicos muy finos no habrá comunicación con el disipador y la temperatura se elevará en segundos. Si usamos pads térmicos muy gruesos, podríamos doblar o pandear el disipador al momento de atornillar el mismo. Además, el procesador o GPU no haría contacto con la pasta térmica. Si se pandea el disipador sería la peor de las situaciones porque un disipador pandeado no volverá a ser uniforme cuando coloquemos los pads térmicos ideales, ya que quedará más alto de un lado que del otro, llevándonos a tener que cambiar el disipador y cuando estos equipos son muy nuevos no se conseguirá la pieza y condenamos el equipo. ¿Qué debemos hacer al respecto? Si solo conseguimos pads térmicos, debemos saber que mínimamente deben de ser de 12.8 kW en adelante, para que pueda tener la capacidad de disipar el calor de este tipo de equipos. Pero tenemos que saber antes de cuántos milímetros es el que usa nuestro equipo. Antes que nada, desconectamos la batería y limpiamos todo el área de pads térmicos y pasta térmica vencida. Vamos a usar plastilina para calcular el milimetraje. Hacemos varias esferas de plastilina para la cantidad de VRAM que tenga el equipo. Igualmente lo podemos hacer para las bobinas y MOSFET que requieran pads térmicos. Las ponemos en sus posiciones e instalamos el disipador. Deben saber que estos disipadores llevan una numeración para que atornillemos en ese orden. Cuando atornillemos el disipador, lo volvemos a sacar y nos quedará la plastilina con la medida requerida, la cual debemos medir con un vernier digital que nos dará el milimetraje requerido. Ahora sí podemos buscar nuestros pads térmicos con exactitud de 12.8 kW en adelante y en mi caso miden 1 milímetro. Los instalamos y ya tendremos esa parte solucionada. Si todo este proceso te es muy complicado o no tienes las herramientas de medición, puedes optar por sustituir los pads térmicos por masilla térmica. Es más costosa, pero podemos aplicarla sobre las VRAM, MOSFET y bobinas de potencia. Usamos una cantidad exacta para evitar mucho excedente a los alrededores cuando se aplique presión. Recomendablemente para las VRAM las moldeamos en esferas y como es muy manejable, al atornillar el disipador ella misma se va a acomodar a la medida sin tener que calcular el milimetraje de los pads térmicos. Y de esta misma forma con la paleta podremos moldear los MOSFET y bobinas a la medida. Deben saber que para este video estoy usando la masilla térmica Duranau TG Putty Basic, pero hay de mayor disipación según sea la necesidad y se diferencian por sus colores.
Para este tipo de equipos no podemos usar pasta térmica genérica barata ni tampoco pasta térmica de calidad como la Arctic MX7, ya que son muy líquidas y al calentar el procesador se derretirá al punto de desaparecer del cristal y se derramará por los costados, causando recalentamiento inmediato. En este caso, estos equipos utilizan un pad térmico ultra delgado llamado pad térmico de cambio de fase, el cual controla a la perfección los cambios bruscos de temperatura que pueden provocar estos procesadores. Son de apenas 0.2 milímetros y son costosos, pero son los ideales. No se puede tampoco poner pad térmico normal porque no controlaría los cambios de fase, y además el pad térmico normal no viene de 0.2 milímetros, lo cual doblaría el disipador si lo colocáramos. Como este pad térmico es muy delgado, la recomendación es meter el pad térmico al congelador por 5 o 10 minutos para que se endurezca un poco y no se rompa al momento de quitar los plásticos o al cortarlos al tamaño del cristal del procesador. También utiliza unas pinzas para colocarlos. Cuando enciendas el equipo, ejecuta una herramienta de estrés como FullMark por 20 o 30 minutos. El calor acomodará el pad permitiendo que llene los microporos y logre su máximo rendimiento. Hay otra alternativa para estos casos y es la pasta térmica ultra espesa Duranout. Este tipo de pasta térmica no se hará líquida ni se desbordará. Funciona como un pack térmico de cambio de fase sin problemas. La única diferencia es que el tiempo de duración es mucho menor, por lo que tenga a la mano suficiente de este tipo de pasta para futuros cambios y mantenimiento. Una vez tengamos todo aplicado, instalamos el disipador para que se ajuste todo, encendemos el equipo y lo estresamos para ver las temperaturas. Luego de 10 minutos exigido al 100% tenemos temperaturas muy estables. Si en tu caso no es así, entonces tendrás que usar la masilla profesional de mayor disipación. Espero les haya servido este video, no olviden darle me gusta, suscribirse, compartir y nos vemos en un próximo video.